Entonces, primero, bueno, aunque estáis mucha gente os conocéis, ¿nos puedes recordar un poquito vuestro recorrido musical, vuestros orígenes, vuestras influencias, quiénes sois al final? Pues somos un grupo del País Vasco, de Euskal Herria. Nos llamamos como un barrio de Munguía, Belaco, y llevamos tocando juntas desde 2011. Nos juntamos para hacer música que nos gustase sin saber muy bien qué saldría de ahí, pero las influencias más reconocibles pues estaban dentro del post-punk y del rock británico y de la música alternativa rock en general. Hemos tenido un recorrido desde 2015-2016 más internacional. Y bueno, pues a cuenta del COVID llevamos pues eso, los 2, casi 3 años y ahora estamos retomando la actividad de gira de nuestro último disco, Plastic Drama, y es la tercera vez que tocamos en París. En lo que llevamos de año ya hemos podido salir hemos estado en Estados Unidos, en México, en Alemania y en Londres. Entonces bueno, poco a poco queremos ir retomando lo que dice Chris, ¿no? Pues las giras internacionales. Y bueno, ahora tenéis, como acabáis de explicarlo, una carrera larga al final. Y cuando habéis empezado, ¿imaginabais que se podía llegar al nivel que tenéis hoy en día, viajar fuera de España? Yo creo que no nos lo imaginábamos. Soñábamos con eso, ¿no? Soñábamos con poder tocar, pero yo creo que si nos decían que en 10 años habríamos tocado, no sé, en México 5 veces, o en Japón, en Corea del Sur, en Rusia, no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Y yo creo que no solo al principio, sino conforme pasaban los años, te das cuenta de lo difícil que es hacerte un hueco en cualquier país o en cualquier escena musical. Es difícil, y ya ver un poquito de dinero, pues todavía más, ¿no? Yo creo que lo más importante que hemos conseguido es que podemos vivir de la música. No somos ricas de dinero, pero nos da como para estar, bueno, al menos que podamos darle la atención que merece al proyecto, ¿no? ¿Por qué haber elegido? Porque la mayoría de vuestras canciones las habéis escrito en inglés. ¿Por qué elegir esta? Bueno, el inglés es más fácil para vosotros salir de España. Pues, por otra razón. Es porque la mayor parte de la música que nos ha influenciado y que hemos escuchado es en inglés, entonces a la hora de hacer, aunque se haga de forma intuitiva, pues es un poco lo que salía. Aunque nosotras admiramos mucho a todo tipo de grupos que canten en todos los idiomas, creemos que también muchas veces la música trasciende un poco el idioma, y para nosotras muchas de las letras que hacemos vienen motivadas por lo que creemos que transmite el tono de la canción. Y también tenemos algún tema en euskera, que es bueno, pues eso, nuestra lengua materna. Tenemos también uno en francés que vamos a tocar hoy, y eso, y no nos cerramos a nada en cuanto a idiomas, pero sí, por ahora en inglés casi todo. Cuando hablamos de la creación de vuestras canciones, ¿cómo es a la hora de componer? Bueno, entre vosotros, entre la parte musical, la parte letra, ¿cómo hacéis? Normalmente, bueno, hay canciones muy diferentes. Normalmente se puede decir que todo nace en la cabeza de Josu, del guitarrista, con unos acordes, una progresión armónica, incluso una melodía. Luego Chris es la que hace normalmente las letras, se puede decir el 99% de las letras y las melodías de voz, y luego ya nos juntamos las cuatro para estructurar las canciones o darles forma, porque al final una melodía no es más que el primer comienzo, ¿no? Luego al final una melodía puede ir a tantos sitios, ¿no? Podemos hacer que sea una cosa más rockera, más popera, y encima como nos gusta vivir en la eclecticidad, en que cada canción sea diferente, nos aburre que todo suene igual, ¿no? Entonces, bueno, un proceso creativo que ya digo que no es igual en todas las canciones, pero que más o menos sigue este patrón, y al final el resultado es pues una cosa que puede ser bastante diferente a lo que un día se pensó que iba a ser, ¿no? Porque a veces te imaginas que vas a hacer una cosa más tranquila, más melódica, y de repente la acabamos haciendo más crudo, más orgánico, más duro, ¿no? O al revés.
Este año habéis estrenado la versión deluxe, la nueva edición de Plastic Drama, un disco que habéis estrenado en pleno COVID en 2020. ¿Qué os ha dado las ganas de volver a salir este disco y cambiar cosas, bueno, añadir versiones y todo? ¿De dónde ha salido la idea? Pues justamente como nos vimos obligadas a publicar el disco en un año muy malo, queríamos como darle pues una salida un poquito más amable ahora que las cosas estaban poco a poco mejorando, y para revitalizarlo pues propusimos a amigas dentro del mundo de la música, más como tipo bandas y también gente que conocemos que produce o que es DJ, tanto gente muy cercana a nosotras como gente que hemos conocido por estar tocando por el mundo, y la verdad que nos encanta porque es como una manera de ver cómo esas personas también muy eclécticas entre sí leen los temas y le dan como otra dimensión a un disco que de por sí ya era más orgánico y más guitarrero, y de repente vuelve como a la electrónica gracias a los remixes, y esa mezcla pues nos parece muy muy interesante. Y también la vuelta que se le dio al arte del disco, que lo hizo Lee de Michele Villalabeitia, también nos gustó mucho. Es como que el disco se renovó en todos los aspectos y bueno, pues gracias a eso hemos podido como sobrevivir también este año, y ya pues tenemos también ganas de pasar a lo siguiente. Bueno, entonces es vosotros que os habíais puesto en contacto con las sí, ¿vale? Sí, y los temas, ¿cómo se han elegido? Porque hay temas que tienen remix, otros no, y otros dos diferentes. Mira, totalmente. eso fue un proceso. Al principio, claro, pues a los grupos les dimos un poco a elegir lo que ellos quisieran hacer, porque es verdad que podía ser muy idílico que cada canción del disco tuviera su remix y que las 10 fueran diferentes, pero al final la gente elegía también los temas que a lo mejor son más fáciles o más que les pueden llevar a ellos a cambiar mucho los temas, ¿no? Al final incluso acabamos hablando con cada grupo y en vez de darles a elegir todo el disco, mira, elige una entre estas 3 o 4, o incluso abiertos a sugerencias que ellos nos dijeron, oye, pues prefiero esta, pues para adelante. Y es verdad que se repiten canciones, pero creo que el equilibrio es bueno. Hacen versiones totalmente diferentes. Eso es, aunque sea la misma canción, 2 veces es muy diferente. Sí, de ver cómo un artista puede cambiar la canción original, cada uno a su manera. A su manera, sí. Sí. Si os debería guardaros con un tema del disco original y una de las versiones, ¿cuál sería y por qué? Para elegir un tema del disco original y otro tema de... Por ejemplo, un amigo dice... Pues, que le recomiende uno, ¿no? Que le recomienda en el disco la primera que tengo que escuchar. Pues a cada uno hace su elección. Yo voy a elegir la canción Sirène, la que es en francés, y el remix voy a elegir el de Sirène, el de la misma canción, que ha hecho Guarda, que es un amigo también muy bueno, y que ha hecho una versión muy elegante de ese tema. Pues yo voy a elegir puede ser la misma o diferente. Yo voy a elegir la canción. ¿Puedo elegir la misma original y remixada? Claro. Pues yo voy a elegir Aquelarre y también el remix de Aquelarre, pero de Josu Simun, de nuestro grupo, que hizo como una versión como Bumping, con una especie de coro eclesiástico y es como una voz al principio. Bach, sí. Johann Sebastian, Sí. con Sí. un poquito borracho. Sí, hablamos de la canción La Sirène, una en francés. ¿Por qué? ¿Cómo? Y Dale, Cris. podemos hablar un poco de ese tema. Sí. Yo tenía muchas ganas de hacer una letra en francés. Ya teníamos un tema en francés, pero hace mucho, y era un tema como más punky, más de directo, que tampoco tenía mucho mensaje, que era como simplemente la excusa de hacer algo en francés. Que no lo publicamos. No, y nunca se ha publicado.
Y esta letra yo es de las que más orgullosa estoy que he escrito, porque es como muy alegórica y tiene como muchas, no sé, como metáforas para expresar algo. Entonces me parece que por el tipo de tema que es, por la sonoridad que tiene, por cómo estaba englobada la melodía dentro de ese muro de sonido, pues que fuese en francés y que hablase de lo que habla, pues me parece que tenía sentido. Muchísimo. He leído, me he puesto a leer realmente la letra, es muy impresionante. Aquí, para las de concierto, tenéis cada uno el mejor y el peor recuerdo de concierto. ¿Cuál sería? El mejor y el peor. O el mejor si no tenéis peor. Tú dirías el mejor y yo digo el peor. Vale. Voy a decir en el Festival Vive Latino en México, por lo que hay alrededor de ese concierto, por el contexto, porque viajábamos de Estados Unidos, en Estados Unidos nos robaron algunos instrumentos también, y a mí el pasaporte casi no llegamos, y llegamos al concierto y fue brutal, la gente estaba muy animada, muy motivada, y la verdad que fue una subida de confianza y de motivación. ¿Cómo? ¿Cómo con el maternal? Pues una vez en México, gracias a que tenemos muchas bandas amigas, pues nos dejaron cosas, alguna cosa incluso la alquilamos, incluso el festival nos dejó. Entonces la verdad que por todo eso, ¿no? Porque también pues nos ayudaron. El batería de un grupo que se llama Los Viejos, tuvo que hacer la prueba de sonido porque yo no llegué, porque llegué más tarde. Entonces todo pintaba que iba a salir mal, y luego el concierto fue brutal. Mucha gente además, un festival muy grande, estuvo muy bien. ¿Y el peor? A ver, es que el peor está un poco mal, porque si ahora yo te digo algo, luego sale no sé qué, ay, lo que han dicho, no sé qué, y hala, venga. Yo te voy a decir el mejor peor, porque de todas las situaciones como malas, hay una que ahora con el tiempo me resulta graciosa, pero en el momento no me hizo nada de gracia, que fue en Tijuana. Íbamos a tocar a las 9 de la noche y acabamos tocando a las 2 de la mañana, y yo estaba con un pie fuera de la sala. Pero estaba todo el mundo pues a otra movida, y todo el mundo estaba pues eso, dejando fluir la noche y sin mucha prisa, y bueno, pues en ese momento pues nos sentimos como en ese punto de que dices, podría irme ahora ya, no pasaría nada, pero a la vez te da rabia porque tienes que tocar. Entonces es como, bueno, eso me da mucha rabia, como tener que llegar al punto de plantearme me voy de aquí. Encima hicimos una prueba de sonido en un sitio, luego nos cambiaron al sitio de abajo porque había otros grupos, no se podía programar todo. Era como, ostras. Pero sin duda me ha servido para usarlo de anécdota, así que es el mejor peor, sin duda. La conclusión es que mejor concierto en México, el peor en México. En México las emociones son fuertes. En México siempre que vamos estamos como en casa, la verdad. Bueno, ¿tenéis antes de subiros al escenario algún ritual, algo, cosas así? ¿O? Nos damos cachetes en el culete, en el culo, así pim pam, y eso es como que nos da buena suerte para entrar en calor. Suave, tampoco nos pegamos una palita, pero suave, pero con cariño. Y de todas las canciones que tenéis en vuestros álbumes, ¿hay canciones que son imprescindibles en vuestros conciertos? Es un poco por épocas, porque hay canciones que supuestamente son imprescindibles para una gran parte del público, pero claro, la gente tiene que entender que también llevamos 11 años y estar simplemente 1 año, 2 años, 3 años tocando una canción cansa mucho y nos aburre, y a veces podemos cambiarle, añadirle alguna cosa, tal, pero volvemos a cansarnos. Entonces te puedo decir cuál puede ser alguna imprescindible ahora, en estos momentos, ¿no? Pues por ejemplo All Nerv y Aquelarre, por ejemplo, que son 2 canciones de Plastidrama, van en medio del concierto y esas van seguro. Vamos, las vamos a tocar hoy, mañana en Copenhague, pasado en Hamburgo. Sí, o sea, de momento las tocaremos hasta que nos volvemos a cansar, y ya igual incluso cogeremos algún tema viejo y lo recuperamos. Nos gusta cambiar así un poquito, sí. Cuando se hacen muchos conciertos, cantar siempre la misma Cansa. cosa. Claro, y la música también es lo que
lo que transmites, y si tú estás aburrido, pues no transmites lo mismo. Francia es la primera etapa de esta gira en Europa. Volvéis a Francia porque habéis tocado varias veces, incluso en el festival Motorset, Sí. es un festival súper importante en Francia. Es importante justamente de volver y de estar aquí en París. Muchísimo. Yo este festi además vine de adolescente 2 años seguidos. El año que Oasis se separó, justo antes de tocar, que fue muy fuerte. Y cuando vinimos a Gokonsen ya fue un sueño, pero tenía muchísimas ganas de volver y de tocar en una sala. Y ahora agradecemos todo lo que sea tocar en el extranjero, así que bueno, y encima teniendo un tema en francés había que tocar en Francia. Lo que pasa es que yo también tengo muchas ganas de tocar en, pues no sé, en Toulouse, en Burdeos, en otros sitios también. Hemos tocado en Tours, hemos tocado en Ocar de Tours. Ocar de Tours, sí, en Niort también hemos tocado. Hemos superguay, tocado superbién. en Niort, y a mí me gustaría tocar en más sitios en Francia, la verdad. Pero Sí. bueno, es un circuito más complicado, más hermético. No es tan welcoming como el mexicano, por ejemplo. Más fácil tocar en México que en Francia. Ahora en España lo que está pasando es que después de 2 años de pandemia, todo el mundo quiere tocar, todo el mundo saca disco, los festivales de hace 1 año o 2 años repiten el cartel ahora, entonces la situación es bastante más hostil, más difícil para el que está empezando. Porque los promotores no quieren arriesgar, quieren recuperar todo lo perdido, hay muchos grupos, todo el mundo saca disco, todo el mundo... Entonces es una situación un poquito complicada, sobre todo para el que está empezando. Y además hay un montón de salas que han cerrado. Encima, sí. Y ahora de repente lo cierran, ¿no? Sí. Lo que tú dices, salas que llevan muchos años, de repente, adiós. Sí. Es muy triste. Bueno, ¿cómo os sentís ahora mismo a punto de empezar esta gira en Europa? ¿Es complicado tocar fuera de España? Bueno, en México es la misma lengua, pero venir a países como los países del norte, donde es realmente una lengua totalmente diferente. Más que el idioma, el tema es cómo esté cada país con su circuito en ese momento. El efecto embudo después del COVID se está notando, yo creo, en todas partes. En Inglaterra también los grupos tienen muchísimas dificultades para tocar. Entonces, para nosotras, pues bueno, pues digamos que lo podemos hacer a costa de no ganar como para pagarnos el alquiler, pero sabiendo que nos hace ilusión tocar fuera y que queremos seguir creando público en el extranjero. Fácil es, pero también es fácil perder dinero. Entonces, bueno, lo que no es fácil es vivir de ello, vivir de las giras internacionales. Pero bueno, poco a poco vamos encontrando nuestro sitio. Sí, luego aquí también hay muchas diferencias. Por ejemplo, en Alemania hemos tocado mucho. Entonces el tour de Alemania yo creo que vendrá gente a vernos. Ya en Varsovia o en Copenhague pues igual no viene tanta gente porque es la primera vez que tocamos. Pero bueno, vamos a tocar también con grupos locales, grupos de allí. Entonces a ver si nuestro objetivo es, bueno, hacer un poco la primera, plantar una semilla y que ya cuando tengamos el disco nuevo en 1 año, en 2 años, volver y que haya más gente, abrirnos las puertas de esos países, ¿no? Como lo que tenemos en Alemania o en México, por ejemplo. Y bueno, y para acabar, preguntas cortas. Uh-huh. Una palabra una frase corta para describir nuestra banda. Un directo arrollador. Me gusta. Lo podemos mantener. O sea, hacemos cada una a una. Luego, para describir vuestra música. Soul, porque viene del alma. Sí. Vale. Luego, la música para vosotros. ¿Qué es la música? ¿Qué representa la comida? Luego me lo explicas, pero... Vale. ¿Comida para el alma? Comida para el alma, pero precioso, me gusta. Una palabra, venga. Un concierto que nunca os vais a olvidar, vuestro o de otra banda, otra artista. Portishead, en el festival FIB, en Benicassim, en el 2016-17, algo así, brutal. Perfecto, sí. ¿Conocéis artistas franceses?
Mira, conozco a esa DJ de ahí que es buenísima, se llama Anako y es amiga mía desde que tenemos 3 años. Y es mi artista francesa favorita. También me gusta mucho, sí. Vale. ¿Y un sueño por cumplir? Dejarme el pelo largo porque no lo consigo. Evolucionar y crecer hasta el punto en el que me sienta orgulloso. Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas Celine. gracias, Celine. Muchas gracias.